Pues vamos a hablar de Blancanieves, vamos a dar unas notas de Blancanieves de Pablo Berguer, segunda película de Pablo Berguer, triunfadora en los Goya, una de las películas de las que yo creo que se va a hablar durante mucho tiempo y que ya va a estar por derecho propio un poco la historia del cine español. Blancanieves es, para empezar, para contextualizarla dentro de la historia de la cinematografía española, es una película que, en mi opinión, supone un ajuste de cuentas con lo que se ha llamado peyorativamente la españolada, ¿no? Peyorativa, popularmente se ha llamado la españolada. ¿Por qué digo que es un ajuste de cuentas? Porque es una película que parte de materiales, digamos, de derribo, materiales populares muy denostados hasta hace poco, la españolada, la novela popular, el folletín, en definitiva, un tipo de ficción popular que en España ha tenido muy buena acogida, pero que muy buena acogida ante el público, pero que sin embargo ha sido denostado críticamente, ¿no? En España ha habido un canon crítico durante mucho tiempo que dictaba qué películas eran, digamos, interesantes y qué películas no. Por supuesto, en las últimas 4 décadas, pues, ese canon lo han copado Saura, Erice, pero anteriormente pues Bardem, los Berlanga, etcétera, y sin embargo había un tipo de cine que impulsó sobre todo el régimen franquista inmediatamente tras su toma de poder para impulsar la identidad española, tipo de cine, digamos, de folclórica, de pandereta, que tenía una aceptación popular importante y que, sin embargo, como digo, la crítica o ese canon crítico, digamos, no escrito, o sí escrito en muchas historias del cine, lo ha, digamos, despreciado. Entonces, claro, Pablo Berguer lo que hace es coger un poco ese material, digamos, las convenciones de ese cine y convertirlas en lo que, aunque es un término que a mí no me gusta, digamos, en cine de altura, no de calidad, insisto. Esto es un término que no me gusta demasiado, pero bueno. Es una película, insisto, donde hay todo un imaginario de folclóricas, un imaginario flamenco, un imaginario del taurino, que apela directamente al inconsciente, al imaginario colectivo español, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, cómo la película arranca con una acogida de un torero y que remite a digamos, esa gran cogida que es la madre de todas las cogidas, que es la de Manolete, y que está escrita en el imaginario de todos los españoles, más allá de que conozcan el hecho, lo hayan presenciado o no, ¿no? Es algo compartido por todos. Entonces, claro, es una película que parte de ese tipo de, digamos, de tradición muy nuestra, muy local, pero hace la pirueta de proponer un juego, digamos, vamos a decir, metacinematográfico, posmoderno, con el espectador, y lo que le propone es vamos a ver todas estas convenciones, pero con una película muda. Esto es muy curioso y es muy osado por parte de Pablo Berguer. Era ya muy osado en el momento en que lo planteó, ya antes de rodarlo. Era una película que ha tardado muchos años en financiarse, ¿no? ¿Por qué es muy osado? Pues porque la película se dirige a muchos públicos, tiene un público muy polarizado, pero está claro que deja un poquito de lado a ese público, digamos, más joven, más adolescente, que a lo mejor le interesa otro tipo de producto. Se dirige a un público más especializado, más cinéfilo, y este público cinéfilo es, paradójicamente, irónicamente, es el público que digamos, más tradicionalmente ha despreciado el cine, digamos, de pandereta, ¿no? Lo que se ha llamado tradicionalmente la españolada, ¿no? Entonces, claro, Pablo Berguer propone una película muda. El truco es que propone una película muda, pero no es una película muda rodada exactamente como se hubiera rodado esta película si se hubiera hecho en los años 10 o en los años 20, ¿no? En absoluto, es una película que está plagada de recursos narrativos anacrónicos, recursos narrativos que no tendrían cabida en ese cine, ¿no? Como Traveling, Grúa, en la primera secuencia, la secuencia de la acogida del personaje del padre de Blancanieves.
hay una grúa que presenta a la madre de Blancanieves, ¿no? Está la madre con la que va a ser con su madre, la abuela de Blancanieves, y se los presenta ese personaje abriendo desde una grúa. Eso es prácticamente impensable en el cine al cual pretende, por lo menos ese movimiento tan, digamos, espectacular, ¿no? El cual pretende, digamos, referirse o homenajear, ¿no? Y se me ha ocupado de ver, es muy consciente, ¿no? De que está unando una tradición, está digamos, con recursos de hoy, está contando una historia que en fondo y en forma mira hacia la tradición española. Entonces eso es tremendamente interesante. Como digo, es una película que se ha hablado mucho de su influencia o no de otra película, de la francesa The Artist, y es relativamente injusto hablar de las dos películas porque ¿por qué? Porque The Artist, aunque se rodó anteriormente y se estrenó anteriormente, es una película que ha tardado menos en levantarse, es un proyecto que ha tardado más en levantarse. Pablo Berguer ha estado desde 2003, que rodó su primera película, su anterior película, Torremolinos 73, intentando levantar Blancanieves. Eso supone 9 años, él dice que 7, o sea, 2 años después empezó a levantar el proyecto, ¿no? O sea, 7 años para levantar una película que quizás es cierto que gracias al impulso de ese The Artist que ya estaba rondando, todavía no empezó a ganar premios, pero ya se hablaba de una película muda que empezaba, digamos, a coger fuerza en los medios especializados, ¿no? Los rumores, gracias a eso, pues la gente Pablo Berguer pudo encontrar financiación para una película que en cualquier caso ya estaba pensada de antes, ¿no? Entonces, bueno, aclarado esto, creo que Blancanieves es una película primero con una fuerza expresiva como solo el cine mudo puede ofrecer. Está plagada de primeros planos. En el cine mudo los actores tenían que ser tremendamente expresivos. Obviamente el cine mudo, sobre todo al final ya digamos de cuando estaba extinguiéndose, usaba muchos primeros planos para que los actores, digamos, pudieran expresar lo que querían expresar, ¿no? Era un cine muy pictórico, ¿no? Muy plástico, y eso Blancanieves lo recoge muy bien. La película está plagada de primeros planos, de los actores espléndidos. María Verdú, de Macarena Gómez están absolutamente espléndidos, y es una película que en ese sentido es formidable de ritmo. El primer acto, toda la acogida, todo el nacimiento de Blancanieves, ella llega a la casa, digamos, hasta que muere el padre, todo ese primer ya casi segundo acto prácticamente no ofrece descanso al espectador, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una estructura narrativa muy sólida. Primero porque parte de un cuento que, como todos los cuentos de los hermanos Grimm, tenía una estructura narrativa muy fuerte, muy bien armada, pero por otro lado porque Pablo Berguer tiene muy claro lo que quiere contar. Está contando, como decía antes, una historia de folletín. Está construyendo su historia en base a un personaje, digamos, a una heroína de novela popular, una heroína trágica, ¿no? de las que, digamos, eran consumidas, la novela popular mal llamada de kiosco, etcétera, que eran, digamos, esas novelas que eran consumidas por, sobre todo, una gran mayoría de público femenino. Era el equivalente un poco a las novelas, a las telenovelas hoy, o a las radionovelas entonces ya. Y el personaje que hace Macarena Gómez, Blancanieves, remite a esas heroínas, digamos, de folletín. Entonces Pablo Berguer tiene muy claro que ahí está la fuerza de su relato, ¿no? En la identificación del espectador con ese personaje al cual le va a pasar tantas penurias dramáticas, ¿no? Y en fin, es una película plagada de homenajes y de referencias a la tradición del cine español, no solo a la tradición cinematográfica, la tradición cultural. Ahí está Goya, por ejemplo. Es una película donde Pablo Berguer se permite algo que de cierta manera no deja de ser irónico, ¿no? Que es convertir en torera a una mujer, que es algo que en los años en los que está ambientada la película, en los años 20, era absolutamente impensable. Incluso hoy es prácticamente impensable. Existen mujeres toreras, pero de luego no están en primera fila de los medios, ¿no? Y Pablo Berguer se permite, digamos, ironizar con la sociedad española en ese sentido. Se permite ironizar convirtiendo a su protagonista en, digamos, una triunfadora, y además una triunfadora en un mundo de hombres, pero además triunfa sin que haya la menor oposición por parte de
de ese propio mundo. Es decir, la película a la película no le interesa recrear cómo Blancanieves le cuesta abrirse paso en el mundo del toreo, ¿no? Os fijáis, prácticamente aparece ese apoderado, José María Pou, y enseguida le hace firmar y enseguida se convierte en una estrella del toreo, prácticamente con una corrida, ¿no? Entonces a Pablo Berguer no le interesa digamos ser realista, no le interesa seguir esa realidad. Él está contando un cuento y parte de las convenciones de ese cuento es creernos que una mujer de los años 20 puede torear, primero puede torear y segundo puede triunfar con esa facilidad, con esa rapidez con la cual lo hace. Así que es una película que hay que verla, que digamos, no como obviamente no desde un código realista, sino obviamente desde un código digamos de fábula, de cuento, de fábula, no ya porque esté contando, insisto, el cuento de Blancanieves, sino porque hay un registro ahí que exige del espectador, ya desde el principio, de los primeros créditos, empieza a leerse una vez y tal, exige del espectador el que se siente y que asuma que, bueno, vamos a ver un cuento, ¿no? Un cuento popular. Y bueno, pues yo creo que es una película que van a disfrutar mucho, sobre todo todas las personas, primero todas las personas interesadas en la tradición del cine español, y por otro lado todas las personas interesadas en sencillamente en cómo el cine y sobre todo el cine español, digamos actual, de nuevas generaciones, está usando todo el potencial de los recursos narrativos, cinematográficos, expresivos, para contar historias muy muy distintas, como ocurrió este año en los Goya, que estaba desde una superproducción como Lo Imposible hasta una película absolutamente local, absolutamente nuestra, como es Blancanieves. Y no me gustaría dejar de destacar cómo Pablo Berguer, que hace con esta su segunda película, es solamente su segunda película, es un cineasta profundamente interesado en la tradición del cine español, porque la anterior, su ópera prima, Torremolinos 73, es una película que recreaba los años 70 y que recreaba digamos la emergencia de cierto cine erótico casero, gracias a la pareja que interpretaban Candela Peña y Javier Cámara. Entonces es un director que probablemente nos depare para el futuro, digamos, muchas más referencias a la tradición del cine español, y en ese sentido es un director probablemente junto a Almodóvar prácticamente único en ese sentido.